Bienvenidos a este tu canal Faustinianos, donde educar es prioridad. Mi nombre es Leonardo Augusto Sánchez Peña, estudiante de la maestría en Matemáticas Puras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Análisis Funcional con el maestro Juan Toribio Milané. Vamos a realizar una presentación sobre los espacios de Banach. Acompáñame. A continuación, nuestro índice. Objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, repaso de conceptos, ejercicios propuestos, conclusiones, frase motivacional, herramientas y la bibliografía. Como objetivo general tenemos comprender el concepto de espacios de Banach, su importancia en el análisis funcional y otras áreas afines. Como objetivos específicos, definición de espacios de Banach, propiedades fundamentales de dichos espacios, analizar el concepto de completitud, analizar en detalle el concepto de sucesiones de Cauchy o fundamentales, ejemplos de espacios de Banach y sus normas, investigar la aplicación de los espacios de Banach. Interrogantes. ¿Qué es un espacio de Banach? ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de los espacios de Banach? ¿Qué es la completitud? ¿Qué es una sucesión de Cauchy fundamental? ¿Cuál es la importancia de los espacios de Banach? ¿Qué es la métrica o distancia? ¿Qué es la norma? Como términos claves tenemos los siguientes: espacio de Banach, completitud, sucesión de Cauchy, norma, métrica o distancia, convergencia de sucesiones, subespacios y subespacios cerrados. Norma. Recuerde que una norma es una aplicación o mapeo donde si E es un espacio vectorial sobre el campo K, recuerde que K puede ser los reales o complejos, esta aplicación toma un elemento de dicho espacio y le asigna un número real no negativo. Se le denomina norma inducida asociada a un producto interno y debe cumplir estas tres importantes propiedades. Debe ser no negativo y cero, sí, solo sí, el vector es cero. La homogeneidad y la importante desigualdad triangular que establece que la norma de la suma de dichos vectores es menor o igual que la suma de sus normas. La norma se define de esta manera cuando viene inducida por un producto interno. Y recordar también que un espacio vectorial con una norma asociada a él se le llama espacio normal. Aquí tenemos ejemplos de normas. Tenemos la norma euclidiana, que se expresa de esta manera. Tenemos las normas en el espacio de las funciones continuas, con esta expresión. Tenemos la norma de Frobenius en el espacio de las matrices complejas, M por N. Y la norma uniforme en el espacio de las sucesiones acotadas, o LP, cuando P es igual al infinito, que se expresa de esta manera. Es importante recalcar que toda norma induce una métrica y viene asociado por esta definición donde la distancia de x a y se define como la norma de la diferencia de x y y. Otro concepto importante en esto de los espacios de Banach es la sucesión de Cauchy. Su nombre se debe a este gran matemático, Agustín Louis Cauchy, el cual durante su vida hizo más de 700 publicaciones o trabajos, entre los que en donde podemos encontrar conceptos como límite, criterios de convergencia, las fórmulas y teoremas de integración, las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann, y gracias a su extensa obra de trabajo se consolidó el concepto fundamental del rigor matemático. Entonces, siguiendo con la definición de la sucesión de Cauchy, tenemos que una sucesión de Cauchy fundamental es una sucesión que denominamos x sub n para n que pertenece a los naturales. Esta sucesión puede ser de números reales o complejos. Y este Cauchy, si dado un epsilon mayor que cero, existe un natural, es decir, n sub 0, que pertenece a dicho conjunto de los naturales,
tal que para todo número natural n y m mayor o igual que n sub 0 se satisface que el módulo de la diferencia de dos términos de esta sucesión es menor que épsilon, o que es lo mismo decir que la norma de la diferencia de dos términos de dicha sucesión es menor que un épsilon arbitrario. Para ilustrar el concepto anterior de sucesión de Cauchy, veamos el siguiente ejemplo. Demostrar que la sucesión seno de 1 sobre n para n que pertenece a los naturales es una sucesión de Cauchy. Por definición tenemos que, dado épsilon mayor que 0, existe un número natural, es decir, n sub 0, que pertenece a los naturales, tal que para todos los números naturales nm mayor o igual que n sub 0 se satisface que el módulo de la diferencia de x sub n y x sub m, que son términos de esta sucesión, es menor que épsilon. Si para este caso tomamos a n sub 0 mayor que 2 entre épsilon, tendremos lo siguiente. Tendremos que el módulo del seno de 1 sobre n menos el seno de 1 sobre m, es menor que épsilon. Aplicando la desigualdad triangular, tendremos que esto será menor o igual que el módulo del seno de 1 sobre n más el módulo del seno de 1 sobre m. Aplicando esta propiedad, podemos expresar lo anterior como menor o igual que el módulo de 1 sobre n más el módulo de 1 sobre m. Recuerden que estamos trabajando esta parte, que es menor o igual que el módulo de 1 sobre n más el módulo de 1 sobre m. Y esto podemos sacar a 1 sobre n y 1 sobre m del módulo y tendremos que es igual a 1 sobre n más 1 sobre m. Tomando a n y m mayor o igual que n sub 0, que recuerde que definimos como 2 sobre épsilon, y sustituyendo, tendremos esta expresión. Realizando los cálculos correspondientes, tendremos que esto es igual a épsilon sobre 2 más épsilon sobre 2, lo cual nos arroja como resultado que nuestra expresión que queríamos demostrar es menor que épsilon. De modo que la sucesión seno de 1 sobre n para n que pertenece a los naturales es una sucesión de Cauchy o fundamental. Seguimos con el concepto de distancia o métrica. Sea E un conjunto a toda aplicación definida de la siguiente manera, como el producto cruz de E consigo mismo hacia los reales no negativos, se le denomina distancia o métrica y debe cumplir las siguientes propiedades. La distancia de X a Y debe de ser mayor o igual que 0 y es 0 si y solo si X es igual a Y. Esta es la no negatividad. La simetría, la cual nos dice que la distancia de X a Y debe de ser igual a la distancia de Y a X, y la desigualdad triangular, donde la distancia de X a Y debe de ser menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Para llevar esto a un contexto para que se pueda visualizar, por ejemplo, en la geometría euclidiana, básicamente lo que estamos diciendo, si tenemos un triángulo, estamos diciendo que la suma de la distancia de dos de estos lados del triángulo será mayor o igual que el tercer lado. Esto ya aquí está en un contexto un poco más abstracto en el sentido de los espacios normados que vamos a trabajar. Es importante decir que un conjunto E con una distancia o métrica en él se le denomina espacio métrico y se escribe de la siguiente manera. Un concepto bastante importante en los espacios de Banach es la completitud y se define de la siguiente manera. Sea E un conjunto acompañado de una norma, es decir, un espacio vectorial normado, dicho espacio es completo si toda sucesión fundamental o de Cauchy es convergente a un elemento del mismo espacio.
Subespacio. Sea X un conjunto de un espacio vectorial normado, se denomina subespacio si X es un espacio vectorial cerrado bajo la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. También si X dotado de la norma en X, y que es inducida por la norma sobre E. Aquí lo que queremos decir es que la norma, si tomamos un elemento del espacio vectorial X, quiere decir que la norma aplicada sobre ese elemento debe de ser igual a la norma aplicada, si aplicamos la norma a ese elemento en el espacio normado general. Deben de ser iguales estas normas. Subespacio cerrado. Sea X un subespacio de un espacio vectorial normado, se le denomina subespacio cerrado de dicho espacio vectorial normado si X es un espacio métrico cerrado, es decir, si contiene todos sus puntos límites. Aquí tenemos ejemplos de subespacios cerrados. Por ejemplo, C y C sub 0. Recuerde que C es el espacio o el conjunto de las sucesiones cuyo límite existe, y C sub 0 es el espacio de las sucesiones cuyo límite es cero. Estos son subespacios normados cerrados de LP cuando P es igual al infinito o L infinito. También tenemos que el espacio de los polinomios en el cerrado, intervalo cerrado 0, 1, sabemos que es un subespacio del espacio de las funciones continuas en el cerrado 0, 1, pero este no es cerrado. Por ejemplo, si tomamos una sucesión de polinomios que converja a la función e a la t, dicha función es continua, pero no pertenece a este espacio de los polinomios en el cerrado 0, 1. Por lo tanto, como converge acá, porque a la t es una función continua, podemos concluir que este no es cerrado. El concepto de espacios de Banach. Su nombre se debe a este importante matemático, Stefan Banach, el cual fue un matemático polaco que es considerado por muchos como el fundador del análisis funcional moderno. Entre sus obras notables podemos mencionar algunas como el álgebra de Banach, la paradoja de Banach-Tarski, el teorema de Hahn-Banach, el teorema del punto fijo de Banach y este último, los espacios de Banach, entre otras obras. Sea E un espacio vectorial normado completo, entiéndase que toda sucesión fundamental o de Cauchy converge en él. Si eso ocurre, a dicho espacio vectorial normado se le denomina espacio de Banach. Acá podemos visualizar este gráfico de los diferentes espacios que podemos ver durante esta materia. Como general podemos ver los espacios métricos. Como subconjunto del mismo podemos ver los espacios normados. Si seguimos, visualizamos los espacios con producto interno. Recuerde que un producto interno induce una norma y una norma induce una métrica. También acá adentro podemos ver los espacios de Banach, el cual ya definimos. Y dentro de los espacios de Banach podemos ver los espacios de Hilbert. Recuerde que un espacio de Hilbert es un espacio como un producto interior que es completo con respecto a la norma que induce dicho producto interior. Y estos espacios son de bastante importancia en el análisis funcional, los espacios de Hilbert separables. Recuerde que un espacio separable sí contiene un conjunto denso innumerable. Por acá podemos también visualizar los espacios lineales o vectoriales. Acá tenemos ejemplos de espacios de Banach
Tenemos el siguiente, el espacio de las funciones continuas en el cerrado de menos 1 a 1, que se define como el conjunto de las funciones que va desde el cerrado, el intervalo cerrado de menos 1 a 1 hacia los números reales, tal que dicha función es continua, provisto de la siguiente norma, como definida como el máximo para x que pertenece al intervalo cerrado de menos 1 a 1 del módulo de la función. Para toda función que pertenece al espacio de las funciones continuas en el cerrado menos 1 a 1. También tenemos a Cn, que se define como el conjunto. Podemos verlo como un vector de n ordenadas, donde cada componente pertenece a los complejos. Para todo i que pertenece al conjunto 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta n, provisto de esta norma, como la sumatoria de j igual 1 hasta n del módulo de los x sub j para todo x que pertenece a los complejos. Y por acá tenemos H1 definido en omega, que es un espacio de Sobolev, que se define como el conjunto de las funciones, en este caso B, que pertenece a L2 sobre omega, es decir, que es cuadrado integrable, tal que su derivada en el sentido distribucional, en este caso la primera derivada de dicha función, también es cuadrado integrable, es decir, también pertenece a L2 sobre omega, provisto de la siguiente norma, de la integral sobre omega de la derivada de la función en el sentido distribucional al cuadrado, como dije en este caso, la primera derivada, más el cuadrado de dicha función diferencial de x, todo eso elevado a la 1 medio. Para todo B que pertenece a H1 sobre omega. Acá tenemos el espacio LP, que se define como las sucesiones, o x sub n, que para n que pertenece a n, tal que x sub n pertenece a k, recuerde que k es el campo de los reales o complejos, tal que la norma P sobre x se define como la raíz pésima de la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de la pésima potencia del módulo de x sub n. Esta norma debe de estar definida, esto es lo que nos dice acá, tiene que ser menor que infinito, para la condición de que 1 debe ser menor o igual que P, menor que infinito. Y por último acá tenemos L2 en el abierto AB, que se define como el conjunto de las funciones que van del abierto AB hacia R, hacia los reales, tal que dicha función es medible y es cuadrado integrable, o sea, esta integral está definida. A, B pertenecen a los reales, A es estrictamente menor que B y provisto de la norma definida de esta manera. Para toda función que pertenece a L2 en el abierto AB. Teorema 1. Cerradura. Conjunto cerrado. Este teorema es de bastante importancia ya que nos ayuda en las demostraciones que veremos más adelante con los temas de completitud y convergencia. Sea M un subconjunto no vacío de un espacio métrico XD, entonces X pertenece a la clausura de M si y solo si existe una sucesión X sub n que pertenece a M tal que la misma converge a X. Demostración. En este sentido, sea X que pertenece a la clausura de M, tendremos dos casos. Primero, si X pertenece a M, sería una sucesión del tipo constante, de esta manera. Y para el otro caso, si X no pertenece a M, entonces sería un punto de acumulación de M. De modo que para cada n igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente, existe una bola abierta con centro en X y de radio 1 sobre n que contiene puntos
contiene al menos un punto que pertenece a M, y de tal manera que X sub n converge a X. Es decir, tendremos una secuencia de puntos que a medida que hemos generado una secuencia de puntos que a medida que n tiende al infinito, la bola seguirá siendo más pequeña, es decir, el radio tiende a cero, y por ende podemos afirmar que el límite de esta sucesión será X. Por el contrario, si X sub n, la sucesión X sub n pertenece a M y esta converge a X, entonces X pertenece a M o cada vecindad de X contiene puntos diferentes de X. Esto quiere decir que X es un punto de acumulación de M y se sigue que X pertenece a la clausura de M por definición de clausura. Continuando con la demostración de estos teoremas sumamente útiles a la hora de demostrar completitud. Entonces tenemos el teorema 2 de subespacio completo. Dice así: un subespacio Y de un espacio métrico completo, X, D, es completo si y solo si Y es cerrado en X. Vamos con la demostración. En esta vía, supongamos que Y es un subespacio completo, debemos demostrar que Y es cerrado en X o que contiene todos sus puntos límites. Sea Y un punto límite de el subespacio Y, entonces existe una bola abierta con centro en Y y de radio R, tal que esta bola intersecta al subespacio Y. Esa intersección debe de ser diferente del vacío por definición de punto límite, punto de acumulación. Si hacemos el radio igual a 1 sobre n, para n igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente, entonces esta bola, por ahora con radio n, y se intersecta al subespacio, su conjunto Y, su intersección de igual manera debe ser distinta del vacío. Entonces, si Y sub n, para n igual a 1, 2, 3, una cantidad de puntos que pertenecen a esta bola, con centro en Y y radio 1 sobre n. Entonces, la distancia de estos puntos, de todos estos puntos al radio, va a ser estrictamente menor que 1 sobre n, o es lo mismo decir que la distancia de cada uno de estos puntos al punto Y va a tender a cero a medida que n tiende al infinito. O sea, la bola se va a ir haciendo más y más pequeña, disminuyendo la distancia así entre los puntos. Entonces podemos afirmar, luego de ver esa definición de convergencia, que la sucesión Y sub n converge a Y. Entonces, viendo lo anterior, podemos afirmar que Y sub n es una sucesión de Cauchy, ya que toda sucesión de Cauchy, toda sucesión convergente, perdón, es de Cauchy. Entonces, como Y es completo, Y sub n converge a Y, entonces Y contiene todos sus puntos límites y podemos decir que Y pertenece al subespacio Y. Por lo tanto, Y es cerrado. Continuando como es un teorema de sí solo sí, tenemos dos vías que demostrar. Continuando con la otra vía, sea Y cerrado, es decir, por definición cerradura, Y es igual a su clausura, debemos demostrar que Y es completo. Sea Y sub n una sucesión de Cauchy en su espacio Y, obviamente esta sucesión será también una sucesión de Cauchy en X, porque Y está contenido en X. Y como X es completo, por definición del teorema, entonces sabemos que dicha sucesión converge a Y que pertenece a X, por definición de completitud. Entonces, como
como Y es cerrado, recuerde que dijimos que Y es cerrado, y eso es una sucesión de Cauchy, entonces podemos afirmar que Y pertenece a la clausura de y como dijimos que Y es cerrado, entonces Y es igual a su clausura, que es lo mismo que decir que Y pertenece a Y. De esta manera, podemos concluir diciendo que Y es completo y así concluyendo con la demostración de este teorema. Vamos a demostrar que L infinito es un espacio de Banach bajo la norma uniforme o la norma del supremo que es definida de esta manera. Para demostrar esto, primero debemos verificar que L infinito es un espacio normado lineal. Sea X una sucesión definida de esta manera y Y una sucesión definida de esta manera que pertenecen a L infinito, al espacio de las sucesiones acotadas, tenemos que la norma uniforme sobre X será mayor que cero, ya que como estamos trabajando con el módulo de esta sucesión que está acotada, siempre será un número no negativo. Entonces será cero si solo si está X es igual a cero. Para demostrar la homogeneidad, multiplicamos la sucesión que hemos denominado X por un escalar bajo la norma uniforme. Sencillamente aplicamos la definición acá de la norma uniforme y sabemos que por la propiedad del módulo, si multiplicamos un escalar, en este caso por X, que es la sucesión que hemos denominado, el módulo del escalar por X se puede reescribir como el módulo del escalar por el módulo de X. Entonces, aplicando esa propiedad acá, quedaría de esta manera. Luego, aplicando esta otra propiedad del supremo del módulo de A por X, siendo A un escalar, podemos reescribir como el módulo de A por el supremo del módulo de X. Eso fue lo que hicimos acá. Sacamos el módulo del escalar y nos queda esta expresión. Si ustedes se fijan, esta expresión, lo que tenemos acá es nada más que la norma uniforme, la definición de la norma uniforme de X. Fue lo que reescribimos acá abajo. O sea que se verifica la homogeneidad. Para verificar la desigualdad triangular bajo la norma uniforme de la suma de X más Y, recuerde que son sucesiones declaradas al inicio, aplicamos la definición de la norma uniforme, que estamos haciendo acá. Luego, aplicando la desigualdad triangular, sabemos que esta es la definición de la desigualdad triangular, el módulo de A más B es menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. Eso fue lo que hicimos acá. El módulo de X sub n más el módulo de Y sub n. Y siguiendo aplicando esta propiedad del supremo que nos dice que el supremo del módulo de A más el módulo de B es igual al supremo del módulo de A más el supremo del módulo de B. Fue lo que hicimos acá. Entonces, se puede verificar que esta es la definición de la norma uniforme sobre X y esta es la definición de la norma uniforme sobre Y. Comprobando así la desigualdad triangular que se quería demostrar. Entonces, podemos concluir que L infinito es un espacio normado lineal bajo la norma uniforme o la norma del supremo. Continuando con la demostración de L infinito, recuerden que estamos verificando si es un espacio de Banach bajo esta norma uniforme, debemos demostrar la completitud. Entonces, sea X sub n m una sucesión para m que pertenece a n, obviamente n también, definida de esta manera,
una sucesión de Cauchy en L infinito. Entonces, por definición de sucesión de Cauchy fundamental, dado epsilon mayor que 0, existe n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que S y T, para S y T mayor que n sub 0, entonces la norma uniforme de la diferencia de x sub ns y x sub nt va a ser igual, aquí aplicamos la definición de la norma uniforme que estamos utilizando, y por definición de sucesión de Cauchy eso tiene que ser menor que epsilon, perdón. Entonces, esto implica que el módulo de la diferencia, fíjese que estos son términos pertenecientes a la sucesión que hemos declarado como Cauchy, o sea, esos son términos que están acá. Entonces, el módulo de la diferencia de estos términos que hemos visto que son sucesiones debe ser menor que epsilon. Esto viene aplicando esta propiedad, el módulo de la diferencia de ellos debe de ser menor o igual que el supremo del módulo de la diferencia para todo S y T mayor que n sub 0. Lo que implica que x sub ns es una sucesión de Cauchy, ya sea de números reales o complejos. Acá quise hacer este esquema L infinito para que se pueda interpretar mejor lo que hemos realizado en la diapositiva anterior. Recuerde que hemos declarado esta sucesión como una sucesión de Cauchy de esta forma. Esto es una sucesión de sucesiones. Entonces, cada una de estas sucesiones que componen a esta sucesión, la hemos puesto en esta columna x sub n1, x sub n2, x sub n3, x sub ns y x sub nt. Entonces, cada una de estas sucesiones la expresamos de esta manera, dejando el superíndice fijo y cambiando el subíndice en cada una de ellas. Y como queremos verificar que esta sucesión es de Cauchy, trabajamos con sucesiones tipo columna. Usted te fija, hasta que le indiqué acá, para poder desarrollar este ejemplo, lo que hice fue que tomé dos términos de esta sucesión columna. Si lo quiere ver así, tomamos x sub 3s y x sub 3t. Y como declaramos esta sucesión de Cauchy, pues obviamente el módulo de la diferencia de estos términos debe de ser menor que epsilon. En la prueba anterior lo que hicimos fue, viéndolo con estos términos, el módulo de la diferencia de x sub 3s y x sub 3t debe de ser menor o igual que el supremo del módulo de la diferencia de la sucesión, de todo el término de la sucesión. Entonces, aquí sencillamente aplicamos, esto lo convertimos en la norma del supremo, y aplicando la definición de Cauchy, sucesión de Cauchy dado epsilon mayor que 0, existe n sub 0 que pertenece a n, tal que para S y T mayor que n sub 0 tenemos que la norma uniforme de la diferencia de los términos de esta sucesión, debe ser menor que epsilon, comprobando así que x sub ns es una sucesión de Cauchy. En este caso, x sub 3s, fíjese que sería esta sucesión columna, donde lo que varía es el superíndice. El subíndice se queda fijo. Es visualizarlo como sucesiones columnas para poder ilustrar mejor la demostración anterior. Entonces, como K es completo, tenemos que para n que pertenece a n existe un x sub n tal que el límite de x sub n s
es igual a x sub n. A x sub n lo vamos a declarar como una sucesión que contiene todos los límites de la sucesión que hemos declarado de Cauchy al inicio de la demostración de completitud, donde cada uno de sus términos tiene como límite, por ejemplo, x sub n1 tendrá como límite x sub 1 y así sucesivamente. Recuerda que esta sucesión es de Cauchy, por lo tanto es convergente. Su límite existe. Entonces tenemos que el módulo de x sub ns menos x sub nt es menor que epsilon. Definición de sucesión de Cauchy. Si fijamos a esta sucesión y hacemos que t tienda al infinito, entonces esta sucesión tiene como límite a x sub n. O sea, el límite de x sub n s, x sub ns va a tender a x sub n a medida que t tiende al infinito. Eso es lo que queremos decir acá. Para todo s mayor que n sub 0. Comprobando así que este es el límite de esta, x sub n es el límite de esta sucesión. Entonces, como esta sucesión que declaramos pertenece al infinito, el espacio de las sucesiones acotadas, existe k sub m que pertenece a los reales, tal que el módulo de x sub ns es menor que o menor o igual que k sub m, es decir, el módulo de la sucesión o la sucesión está acotada. Eso fue lo que reescribimos acá. Entonces, para demostrar que la sucesión, el límite de esta sucesión, que es x sub n, es una sucesión, recuerde que contiene todos los límites a lo que convergen las sucesiones que están acá. Entonces podemos reescribir el módulo de x sub n de esta forma, aplicando un cero conveniente. X sub n menos x sub n a la s, perdón, más x sub n s. Entonces sabemos, esto va a ser menor o igual aplicando la desigualdad triangular. Nosotros sabemos que esta sucesión, para reescribirla de una forma mejor que se pueda visualizar, aplicamos esta propiedad del módulo acá, del módulo de A menos B, podemos reescribirlo como el módulo de B menos A aplicando esta propiedad. Entonces nosotros sabemos que x sub n tiene como límite x sub ns, tiene como límite x sub n, y sabemos que el módulo o esta sucesión está acotada. Entonces, como esto debe de ser menor que un epsilon, tenemos que eso sustituye por epsilon, como vimos en la diapositiva anterior, y esta sucesión está acotada, demostrando así que x sub n es una sucesión que está acotada y por ende pertenece a L infinito, que es lo que nos interesa saber, para m mayor que n sub 0. Concluyendo así que L infinito, por ser un espacio normado lineal y por ser completo, es decir, que toda sucesión fundamental o de Cauchy converge en él, es un espacio de Banach bajo la norma uniforme. De un ejemplo para demostrar que el espacio de las funciones continuas, en el cerrado 0 a 1, no es un espacio de Banach bajo la norma L1 definida de esta manera, como la integral de 0 a 1 del módulo de la función de f de x diferencial de x, tal que dicha función pertenece al espacio de la función de continua de 0 a 1. Para esto vamos a utilizar GeoGebra. Bueno, acá tenemos GeoGebra y hemos generado esta sucesión de funciones, la cual se define de la siguiente manera: f sub n x tiene el valor de n por x para este intervalo y vale 1 para este intervalo. Entonces, fíjese que
nosotros queremos verificar si esta sucesión es de Cauchy. Para verificar eso, aplicamos la definición de sucesión de Cauchy ya conocida. Tenemos esta sucesión que es f sub m también y vamos a verificar bajo la norma si es de Cauchy. Entonces lo que hicimos es, después de definir la norma, lo que vamos es aprovechar la geometría y a calcular el área de este triángulo. Fíjese que este punto proyectado acá, esta azul es la que tiene a n y la anaranjada es la que tiene a m. Fíjese que 1 sobre m es mayor que 1 sobre n. Tenemos esa condición. Entonces, aprovechando la geometría de lo que vemos acá, podemos calcular el área del triángulo, como dije. Este punto proyectado aquí es 1 sobre n y este punto proyectado aquí es 1 sobre m. Entonces, como sabemos que el área de un triángulo es un medio de la base por la altura, sencillamente sabemos que la base será la diferencia de 1 sobre m, que es este punto, y 1 sobre n, que es este punto. Eso es lo que tenemos acá. Y un medio de la base. Y como la altura es 1, obviamente no lo pusimos, pero esa será el área entre nuestras gráficas. Entonces, como podemos ver, a medida que n y m tienden al infinito, nuestra área tenderá a cero, lo que nos asegura, bajo esta norma, que f sub m en este caso es una sucesión de Cauchy. Vamos a visualizarlo, acá vamos calculando el área, a medida que n y n van creciendo, el área se va haciendo cero. Podemos observar acá, ahí va variando, vamos a cambiarla. Vamos cambiando el área, bueno, bajar un poco la velocidad. Entonces, para concluir, vamos a dejar esta función. Podemos ver que luego de que verificamos que es una sucesión de Cauchy, que esta sucesión de funciones, podemos visualizar acá, que tiende a esta función cuando n tiende al infinito. Es decir, esta función converge a f de x, que es 0 para x igual 0. Vamos a ponerlo acá. Acá. Para x igual 0 y 1 para este intervalo. Y podemos verificar que esta función no pertenece al espacio de las funciones continuas, ya que es una función discontinua. Por tanto, no nos garantiza la completitud del espacio de las funciones continuas bajo esta norma y por ende no es de Banach. Ejercicio propuesto. El espacio de las sucesiones convergentes es C, que se define como el conjunto de las sucesiones, en este caso X sub J. J pertenece a los naturales y estas sucesiones están contenidas en K. Recuerde que el campo K es de los reales o complejos, tal que el límite, cuando J tiende al infinito, de dicha sucesión existe en K, el campo de los reales o complejos. Demuestre que C es un subespacio normado cerrado de L infinito y por ende es un espacio de Banach. Primero vamos a demostrar que es un subespacio, demostrando que C es cerrado bajo la suma y multiplicación por una escala. Sea X, esta sucesión que hemos denominado acá, y Y, esta sucesión que hemos denominado acá, y ambas pertenecen a C. Alfa y beta son escalares arbitrarios.
y denominamos el límite de cuando j tiende al infinito de x sub j como a igual a y el límite cuando j tiende a infinito de y sub j es igual a b. Entonces, por definición, dado epsilon mayor que 0, existen n sub 1 y n sub 2, pertenecen a los naturales, tal que el módulo de la diferencia de x sub j con a es menor que epsilon sobre 2 veces el módulo de alfa. Esa es la definición del límite. Y el módulo de la diferencia de y sub j con b es menor que epsilon sobre 2 veces el módulo de beta. Entonces, n sería el máximo de n1 o n2 para j mayor que n. Luego de elegir el máximo de n1 y n2 para todo j mayor que n, tenemos que el módulo de alfa x sub j más beta por y sub j menos alfa por a menos beta por b es igual a esta expresión donde sencillamente aplicamos esta propiedad y sacamos alfa y beta como factor común. Entonces, aplicando la desigualdad triangular, podemos expresar lo anterior de la siguiente manera. O sea, esto será menor o igual que el módulo de alfa por x sub j menos a más el módulo de beta por y sub j menos b. Aplicando esta propiedad de que el módulo de a por b es igual al módulo de a por el módulo de b, fue lo que hicimos acá. Y luego, expresando lo anterior, sabiendo que el módulo de x sub j menos a es menor que epsilon sobre 2 veces el módulo de alfa y y sub j menos b es menor que epsilon sobre 2 veces el módulo de beta. Simplemente sustituyendo acá y eliminando el módulo de alfa con el módulo de alfa en el denominador, lo mismo acá, nos queda que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 es epsilon, lo cual nos muestra que esta sucesión que hemos creado, multiplicada por cada una por escalares arbitrarios, es convergente. Entonces, esto no quiere decir que X pertenece a C, porque ya demostramos que es convergente. O sea, cualquiera de estas sucesiones que ya pertenece a C. Como alfa y beta fueron arbitrarios, entonces esto prueba que C es un subespacio de L infinito. Aquí vamos a continuar probando que es un subespacio normado, que C es un subespacio normado. Entonces, sea X la sucesión que declaramos anteriormente, que pertenece a C. Entonces, la norma uniforme de X se define de esta manera. Entonces, sabemos que esta será mayor que 0, ya que estamos trabajando con el módulo de los términos de cada una de las sucesiones. Lo que él nos asegura que será mayor que 0, será un número no negativo. Y será 0, si solo si, X es 0. Para demostrar la homogeneidad, la norma del supremo de alfa por X, aplicando la definición de norma uniforme que tenemos del supremo. Entonces, aplicando esta propiedad de que el módulo de alfa por X es igual al módulo de alfa por el módulo de X, acá, y verificando esta propiedad del supremo también, que el supremo del módulo de A por X es igual al módulo de A por el supremo de X, si A es un escalar arbitrario. Fue lo que hicimos acá. Sacamos a lambda por el supremo de J que pertenece a los naturales del módulo de X sub J. Y podemos observar que sencillamente acá nos queda la definición de la norma uniforme que tenemos. Sustituyendo, se nos cumple la propiedad de la homogeneidad. Entonces tenemos que la norma
uniforme de X más Y es igual al supremo para J que pertenece a N del módulo de X sub J más Y sub J por definición. Aquí lo que vamos a verificar es la desigualdad triangular. Entonces, aplicando la desigualdad triangular a esta expresión, tenemos que esto será menor o igual que el módulo del supremo, perdón, el supremo de J que pertenece a N, del módulo de X sub J más el módulo de Y sub J. Aplicando esta propiedad del supremo que nos dice que el supremo del módulo de A más el módulo de B es igual al supremo del módulo de A más el supremo del módulo de B. Aquí lo expresamos. Y aquí sencillamente lo que tenemos es la definición de la norma uniforme que estamos utilizando en este ejercicio. Sustituyendo debidamente, aquí tenemos la norma uniforme sobre X y la norma uniforme sobre Y. Pudiendo así concluir que C es un subespacio normado lineal bajo la norma uniforme o la norma del supremo. Vamos a demostrar que C es cerrado. Entonces, sea X una sucesión definida de esta manera que pertenece a la clausura de C por el teorema 1 que demostramos anteriormente. Recuerden que el teorema 1 tiene como definición sea M un subconjunto no vacío de un espacio métrico XD. Entonces, X pertenece a la clausura de C para este caso. Si solo si existe una sucesión que pertenece a C, tal que dicha sucesión converge a X. Entonces, por definición, dado un epsilon mayor que 0, existe un n que pertenece a n, tal que para n mayor que n y para todo j, el módulo de x sub j n menos x sub j es menor que epsilon. Entonces, de manera particular, si hacemos n igual a n para todo j, esto implica que x sub n, fíjese cómo cambió el subíndice acá, ya que le estamos igualando n a n, pertenece a C. Dicho de otra manera, los términos de esta sucesión van a formar una sucesión convergente, es decir, dicha sucesión será de Cauchy. Por definición, entonces, dado epsilon mayor que 0, existe n sub 1 que pertenece a n, tal que para j y k, para todo j y k mayor que n sub 1, tenemos que el módulo de la diferencia de x sub jn menos x sub kn es menor que epsilon, es decir, x sub jn es una sucesión de Cauchy para todo j y k mayor que n1. Esta desigualdad nos lleva a lo siguiente, nos lleva a que el módulo de x sub j menos x sub k, nosotros básicamente aquí lo que queremos demostrar es que la sucesión x es convergente y aplicando unos ceros convenientes, tenemos que este módulo es menor o igual que el módulo de x sub j menos x sub jn más el módulo de x sub j n menos x sub kn más el módulo de x sub kn menos x sub k. Entonces, aplicando la desigualdad triangular y ceros convenientes. Entonces, de aquí sabemos que como esta sucesión es de Cauchy es menor que un epsilon arbitrario, y aquí sabemos que esta sucesión tiene como límite esta, menor que un epsilon arbitrario, lo mismo por acá, y sustituyendo tenemos que el módulo de esta diferencia es menor que epsilon más epsilon más epsilon, lo cual se concluye que será menor o igual que 3 epsilon para un epsilon arbitrario. Esto nos muestra que X es una sección convergente y como es convergente, su límite existe y podemos decir que X pertenece a C. Como X pertenece, que el X que pertenece a la clausura de C fue arbitrario, se concluye que C es cerrado en L infinito. Entonces, recuerde que también por el teorema 2 que he demostrado, como C es cerrado
en L infinito, que es un espacio completo, ese teorema decía que un subespacio Y de un espacio métrico completo es completo si solo si Y es cerrado en X. En este caso, Y sería C y X sería L infinito. Dicho de otra manera, demostrando que C es cerrado en L infinito, entonces podemos concluir que C es un espacio de vanos, ya que dicho teorema nos asegura la completitud de C. Continuando con nuestros ejercicios propuestos, tenemos nuestro ejercicio número 2. Sea Y definido como el conjunto de las sucesiones que pertenecen a L1, tal que su término par es igual a 0, o sus términos pares son iguales a 0, y Z se define como el conjunto de las sucesiones que pertenecen a L1, tal que sus términos pares tienen esta correspondencia, es decir, son iguales a 1 entre 2 a la n por el término anterior o por el término impar. Pruébese que Y más Z son subespacios cerrados en L1, pero sin embargo, Y más Z no es cerrado en L1. Para demostrar que Y es un subespacio, recuerde que Y, el conjunto Y tiene esta definición, sea X esta sucesión y sea Y la sucesión que hemos declarado que pertenecen al conjunto y alfa un escalar arbitrario. Si tomamos, como estas sucesiones pertenecen a Y, es decir, ambas van a corresponder o a cumplir esta definición, entonces, obviamente su suma estará en Y. Es decir, podemos afirmar que será cerrado bajo la suma. Y si multiplicamos un escalar arbitrario por nuestra sucesión que hemos declarado al inicio, pues también el resultado va a pertenecer al conjunto Y. Por lo tanto, podemos afirmar también que será cerrado bajo la multiplicación por un escalar, concluyendo que Y es un subespacio lineal de L1. Para demostrar que Y es cerrado, entonces, sea Y, esta sucesión que pertenece a la clausura de Y, por el teorema 1 que hemos demostrado anteriormente, existe una sucesión Y sub n, que la hemos denominado de esta manera, tal que Y sub n converge a Y. Entonces, por definición, dado epsilon mayor que 0, existe n que pertenece a n, tal que para n mayor que n, para todo j, tenemos que el módulo de la diferencia de Y sub jn menos Y sub j es menor que epsilon. Esto lo podemos verificar aplicando esta propiedad. Si hacemos n igual a n para todo j, esto implica que Y sub n pertenece a Y. Entonces, los términos de esta sucesión van a ser convergentes y por ende será una sucesión de Cauchy. Es decir, por definición, dado epsilon mayor que 0, existe n sub 1 que pertenece a n, tal que para j y k mayor que n sub 1, tenemos que el módulo de la diferencia de Y sub jn menos Y sub kn será menor que epsilon. Es decir, esta sucesión es de Cauchy para j y k mayor que n1. Entonces, la desigualdad triangular para j y k mayor que n1 nos lleva a esta desigualdad aplicando unos ceros convenientes. Tenemos que el módulo de Y sub j menos Y sub k será menor o igual que el módulo de Y sub j menos Y sub jn más el módulo de Y sub jn menos Y sub jkn más el módulo de Y sub kn menos Y sub k. Sabemos que esta sucesión es de Cauchy, por lo tanto será menor que un epsilon arbitrario. Sabemos que esta converge a Y sub k, lo mismo por acá.
Aquí lo que estamos demostrando es que Y prácticamente es una converge. Entonces, siguiendo con lo visto anteriormente, tenemos que el módulo de esta diferencia será menor que epsilon más epsilon más epsilon. Por ende, será menor que 3 epsilon. Los que nos lleva a confirmar que Y es convergente, es decir, que Y pertenece a y como el Y que tomamos en la clausura de Y fue arbitrario, podemos concluir que Y es cerrado en L1. En el caso del conjunto Z, para demostrar que es un subespacio cerrado de una manera similar, recuerde que Z tiene esta definición. Entonces, sea X, Y, sucesiones que pertenecen a Z y alfa un escalar arbitrario, pues si tomamos dos sucesiones que pertenecen a Z y las sumamos, pues obviamente el resultado va a pertenecer a Z y podemos afirmar que es cerrado bajo la suma. Lo mismo si cogemos una de las sucesiones anteriores y la multiplicamos por un escalar arbitrario, este resultado seguirá perteneciendo a Z, ya que va a cumplir con esta definición y podemos afirmar que será cerrado bajo la multiplicación por un escalar. Es decir, podemos concluir que Z es un subespacio lineal de L1. Para continuar demostrando que Z es cerrado, tenemos a Z definido, sea Z, definido como esta sucesión que pertenece a la clausura de Z por el teorema 1 que ya demostramos anteriormente. Existe Z sub n, una sucesión de esta forma, tal que dicha sucesión Z sub n converge a Z. Por definición, entonces, dado epsilon mayor que 0, existe n que pertenece a n, tal que para n mayor que n, para todo j, tenemos que el módulo de la diferencia de z sub jn menos z sub j es menor que epsilon. Entonces, esto lo podemos ver verificando esta propiedad. Entonces, si hacemos de manera particular n igual a n, y para todo j, esto implica que z sub n, y es el n acá, pertenece a z. Es decir, los términos de esta sucesión van a formar una sucesión convergente y por ende será una sucesión de Cauchy, que por definición de sucesión fundamental o de Cauchy, dado epsilon mayor que 0, existe un n sub 1 que pertenece a n, tal que para j y k mayor que n sub 1, tenemos que el módulo de la diferencia de estos dos términos será menor que epsilon, lo que no quiere decir que esta sucesión es de Cauchy, para j y k mayor que n sub 1. Entonces, la desigualdad triangular nos lleva a esta expresión para j y k mayor que n sub 1. Tenemos la siguiente desigualdad, que el módulo de z sub j menos z sub k será menor o igual que el módulo de z sub j menos z sub jn más el módulo de z sub jn menos z sub kn más el módulo de z sub kn menos z sub k. Esto es aplicando unos ceros convenientes para poder comprobar, verificar que o comprobar la convergencia de Z. Entonces sabemos que esta sucesión es de Cauchy, esta sucesión tiene como límite a Z sub K, lo mismo por acá. Entonces podemos concluir, como esto es menor que un epsilon arbitrario, cada uno de estos módulos, podemos concluir que el módulo de Z sub J menos Z sub K es menor o igual que 3 epsilon para un epsilon arbitrario. De manera que Z es una sucesión convergente, por lo cual Z pertenece a Z. Y como el Z que tomamos en la clausura de Z fue arbitrario, podemos concluir de igual manera que Z es cerrado en L1. Ahora vamos a demostrar que Y más Z no es cerrado en L1. Esta parte del problema la vamos a abordar demostrando esta inclusión de que el espacio de las
sucesiones finitamente no nulas está contenido en Y más Z, y luego verificando que este es C sub 0, 0 es denso en L1. Pero vamos con la primera parte. Entonces, como queremos demostrar esta inclusión, vamos a generar una sucesión, en este caso a sub n, para n que pertenece a n, que está contenido en C sub 0, 0. Entonces, por definición, existe n sub 0, que pertenece a los naturales, tal que para todo n mayor que 2n sub 0 menos 1, entonces a sub n es igual a 0. O sea, a partir de este término, de este n, perdón, queremos que nuestros términos sean 0. Entonces necesitamos escribir a sub n como la suma de y más z. Entonces queremos encontrar estos términos a sub i. Mire que a sub n la hemos llamado como una sucesión a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 0, a sub n sub 0, perdón, y después de ahí queremos que nuestra sucesión sea 0. Entonces, lo que decía es que queremos encontrar a sub 1, o sea, valores que pertenecen acá. Acuérdense que K es el campo ya sea de los reales o complejos. Queremos encontrar dichos valores, es decir, x sub i y y sub i, de tal manera que esta sucesión sea igual a esta que tenemos acá, x sub 1, 0, x sub 3, 0, x sub 5, así sucesivamente. Fíjese que esta sucesión tiene la forma de la definición de y, recuerde. Y aquí tenemos y sub 1, 1 entre 2, 2 a la n sub 0 y1, y3, 1 entre 2 a la n por y sub 3. Y fíjese que esta sucesión tiene la forma de z. O sea, queremos escribir a sub n, como dije, como la suma de y más z. Y a partir de ese término queremos que sea 0. Entonces queremos soluciones al sistema de ecuación que nos va a generar para poder encontrar estos términos a sub 1, a sub 2, a sub 3 de la siguiente manera. Tenemos que a sub 1 será igual a x sub 1 más y sub 1, por acá lo escribimos. A sub 2 será igual a 0 más 1 entre 2 a la n sub 0 y sub 1, por acá lo escribimos. Y así sucesivamente para poder encontrar los valores y así poder expresar nuestra sucesión que hemos creado como y más z. Entonces, por acá tenemos que a sub 1 será igual a x sub 1 más y1. Podemos despejar a y1 de aquí abajo, pasando a este término, multiplicando acá, a sub 2 y sustituyendo acá. Luego pasamos este restando y tenemos que x sub 1 será igual a sub 1 menos 2 a la n sub 0 por a sub 2, que es lo que tenemos acá. Lo mismo pasaría con el término a sub 3, x sub 3, perdón, x sub 5 y así sucesivamente. Para encontrar el valor de y sub 1, sencillamente ya lo despejamos de acá, sabemos que vale 2 a la n sub 0 por a sub 2. Tenemos que el segundo término de la sucesión no tenemos acá definido. Y sub 3 se puede despejar de acá. Sería 2 a la n sub 0 por a sub 4. Y así sucesivamente. Como usted puede observar, esta suma, la primera sucesión, pertenece a y y la segunda sucesión pertenece a z. O sea, hemos logrado expresar nuestra sucesión como una suma de y más z. Y así podemos afirmar que este conjunto está contenido acá, que es la inclusión que nos interesa. Entonces, seguimos demostrando que C sub 0, 0, el espacio de las sucesiones finitamente no nulas, es denso en LP para esta condición
para 1 menor o igual que P, estrictamente menor que infinito. Es decir, que C sub 0, 0 está contenido en su clausura por definición, y si es denso, entonces su clausura será igual a LP para esta condición. Entonces, sea X sub n, para n que pertenece a n, una sucesión que está contenida en C sub 0, 0, y sabemos que la norma P de X sub n se define de esta manera, como la raíz pésima de la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de la pésima potencia del módulo de X sub n. Entonces, verificando que C sub 0, 0 está contenido en L1, debido a que la norma 1, recuerde que esto es una serie finitamente no nula, o sea, tiene una cantidad de términos n, y a partir de cierto término es 0. O sea que esta sumatoria, los términos de una sucesión en este espacio, estará definida. Lo mismo pasará acá, estará contenida en L2, ya que también esta norma estará definida, por lo dicho anteriormente. Lo mismo pasará en L3 y así sucesivamente, comprobando así que C sub 0, 0 está contenido en LP y va a cumplir con la norma P en dicho espacio. Esta norma siempre estará definida. Entonces, vamos a considerar a A como una sucesión X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, así sucesivamente, que pertenece a LP para esta condición, para 1 menor o igual que P, menor que infinito. Entonces, ahora vamos a construir una sucesión de elementos de C sub 0, 0, el cual el primer elemento sería esta sucesión, donde el primer término sería X sub 1, luego sería 0, la segunda sucesión tendría X sub 1 y X sub 2, luego sería 0, la tercera sucesión tendría X sub 1, X sub 2, X sub 3, y luego sería 0, así sucesivamente, hasta generar una sucesión de sucesiones, que es lo que estamos haciendo acá, de esta manera. Después del enésimo término será 0. Entonces, si calculamos o verificamos la norma P de la diferencia de f sub n menos a, que se define como la raíz pésima de la sumatoria de igual a n más 1 hasta el infinito de la pésima potencia del módulo de a sub i. Usted se preguntará por qué i es igual a n más 1, debido a que cada vez que usted verifique la diferencia de f sub 1, por ejemplo, con a, como lo hicimos acá, usted puede ver que este término se elimina con este, quedarían a partir de x sub 2 para calcularle la norma P. Lo mismo pasaría para el segundo elemento de la sucesión de sucesiones que tenemos. Entonces, cuando haga la diferencia, va a verificar que se va x1 con x1, se elimina, perdón, y se elimina x2 con x2 y quedaría a partir de x3. Si usted verifica, entonces, siempre estará a partir del término posterior al que usted está haciendo esta diferencia aquí adentro. Entonces, podemos observar también acá en estas cuentas que estamos realizando, que a medida que n tiende al infinito, en este caso, esta norma P de la diferencia de f sub n menos a tiende a 0, o sea, esta sucesión de sucesiones se va aproximando a, lo cual, recuerde que A es una sucesión que pertenece a LP para estas condiciones, cualquier sucesión que cumpla con estas condiciones de LP, lo cual no quiere decir que f sub n se aproxima a A. Y podemos concluir con esto que C sub 0, 0 es denso en LP para estas condiciones. También vamos a aprovechar y a
verificar que C sub 0, 0 no es denso en LP cuando P es infinito, en L infinito. Entonces, tenemos una sucesión que pertenece al LP, por ejemplo, la sucesión constante 1, 1, 1, 1, 1 hasta el infinito. Y vamos a generar una, en este caso, una sucesión de sucesiones para F1 sería igual a esta sucesión, F2 sería igual a esta sucesión, F3 sería igual a esta sucesión. Si calculamos la norma uniforme de la diferencia de F sub n y A, que es igual al supremo para I, que pertenece a n del módulo de A sub I, podemos verificar que a medida que usted, acá en estas cuentas, a medida que usted vaya haciendo la diferencia, pues F sub n no va a poder aproximarse a esta sucesión A, porque siempre será la norma uniforme de la diferencia a medida que n tiende al infinito, siempre será mayor o igual a 1. Usted lo puede también verificar cambiando, por ejemplo, usando F sub n2 u otra sucesión. Entonces, por lo tanto, como esto no va a poder, siempre va a ser mayor o igual que 1, podemos concluir que C sub 0, 0 no es denso en LP o L infinito. LP, perdón, cuando P es igual a infinito o L infinito. Entonces, debido a que hemos demostrado por la inducción de que C sub 0, 0 está contenido en Y más Z y C sub 0, 0 está contenido en su clausura, que es igual a L1 por ser este denso, entonces podemos concluir por definición de densidad que Y más Z no puede ser cerrado en L1. Es más, con esta inclusión que tenemos acá, C sub 0, 0 está contenido en Y más Z, que está contenido en L1, nosotros sabemos que se debe cumplir la siguiente inclusión de que la clausura de C sub 0, 0 está contenida en la clausura de Y más Z. Pero como hemos demostrado, en LP, en el caso nosotros recuerden que estamos en L1 que C sub 0, 0 es denso, es decir, su clausura será igual a L1, es lo que tenemos acá. Y el mismo va a estar contenido en la clausura de Y más Z. Por otro lado, trabajando con esta inclusión, vamos a tener que la clausura de Y más Z va a estar contenida en L1 y como sabemos, estamos viendo esta inclusión de este lado, esta inclusión del otro lado, por ende, por esa doble inclusión, queda demostrado que la clausura de Y más Z es igual a L1, lo que nos dice que Y más Z es denso. Y por ser denso, por definición de cerrado, Y más Z para ser cerrado debe de ser igual a su clausura. Pero en este caso la clausura de Y más Z es igual a L1. Por lo tanto, no es cerrado. Por lo que hemos dicho, no es igual, Y más Z no es igual a su clausura. Y por ende, y por definición de cerrado, no contiene todos sus puntos límites. Concluyendo nuevamente que como Y más Z es denso en L1, entonces no es cerrado. Dándole solución así a nuestro problema número 2. Ejercicio propuesto. Doble sucesión de Cauchy. Una doble sucesión de Cauchy, definida de esta manera, x sub nm, tal que n y m pertenecen a los naturales, en un espacio métrico omega d, donde d es una métrica, es llamada de Cauchy si dado epsilon mayor que 0, existe n que pertenece a los naturales, tal que la distancia de x sub nm a x sub kl es menor que epsilon, para todo n, m, kl mayor o igual que n. Demostrar que si el límite de cuando n, cuando n y m tienden al infinito, de x sub nm es igual a x en omega, entonces la doble sucesión, definida de esta manera, es de Cauchy. Entonces, por definición, dado epsilon mayor que 0, existe n que pertenece a los naturales, tal que la distancia de x sub nm
a x sub kl es menor que epsilon. Para todo n, m, kl mayor o igual que n. Esto quiere decir que esta distancia es menor que un epsilon. Entonces, por hipótesis del ejercicio, sabemos que el límite de n, y cuando nm tiende al infinito, de x sub nm es igual a x. Entonces, por definición, dado epsilon mayor que 0, existe n sub 1 que pertenece a los naturales, tal que para todo nm mayor o igual que n1, la distancia de x sub nm a x es menor que epsilon sobre 2. Y también dado epsilon mayor que 0, existe n sub 2 que pertenece a los naturales, tal que para todo kl mayor o igual que n sub 2, la distancia de x sub kl a x es menor que epsilon sobre 2. De lo anterior, tomando a n como el máximo de n sub 1 a n sub 2 para todo nmkl mayor que o igual que n, y aplicando la desigualdad triangular, tenemos que la distancia de x sub nm a x sub kl es menor o igual que la distancia de x sub nm a x más la distancia de x sub kl a x. Entonces, sabemos de lo anterior que estas distancias son menor que epsilon sobre 2, sustituyendo y realizando la operación, comprobamos que la distancia de x sub nm a l, perdón, de x sub nm a x sub kl es menor que epsilon, lo que nos da como resultado que esta sucesión es de Cauchy. Proponemos los siguientes ejercicios para practicar los conocimientos adquiridos en esta presentación. Conclusiones. Los espacios de Banach son fundamentalmente o de fundamental importancia en el análisis funcional, ya que proporcionan un marco natural para definir conceptos como la convergencia de sucesiones, continuidad de operadores lineales, solución a ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones integrales. También, dichos espacios poseen una métrica, la cual es inducida por una norma, y dotan al conjunto subyacente de una noción de distancia de dos elementos cualesquiera. En el análisis numérico son útiles en la aproximación numérica para sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Y en la teoría de distribución proporcionan un marco matemático para definir y estudiar distribuciones, aplicaciones importantes en la física y teoría de ecuaciones de derivadas parciales. Frase motivacional. La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria total. Mahatma Gandhi. Acá tenemos los recursos utilizados para la realización de este material. Nuestra bibliografía y la portada de los libros más utilizados en este material. Hemos concluido la realización de este material didáctico. Espero que sea de tu provecho. Hasta la próxima. Gracias.